El primer ministro Netanyahu e Israel Katz se pronunciaron sobre el ataque de las fuerzas de defensa de Israel contra objetivos hutíes en Yemen. Hoy atacamos nuevamente objetivos estratégicos en Yemen. Un ataque preciso en el corazón de Sana, la central eléctrica de la ciudad, los depósitos de combustible que la abastecen. El régimen terrorista hutí está aprendiendo por el camino más duro que pagará y está pagando un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel. Quiero felicitar al jefe del Estado Mayor, a la Fuerza Aérea, a nuestros pilotos por su ejecución perfecta. Todos nuestros aviones regresaron a nuestro territorio. Quien nos ataca, nosotros lo atacamos. Quien se une para atacarnos, nosotros lo atacamos. Creo que toda la región está aprendiendo la fuerza y la determinación del Estado de Israel. Un soldado entró personalmente en la defensa aérea de los hutíes en Yemen, y las fuerzas de defensa de Israel atacaron objetivos estratégicos, incluyendo centrales eléctricas y depósitos de combustible. Continuamos realizando operaciones de reconocimiento aéreo y marítimo y atacando objetivos en tierra que sirven para avanzar el terrorismo hutí. Por cada misil que se envíe hacia Israel, los hutíes pagarán un precio alto y justo. Hoy demostramos nuestra capacidad de actuar con precisión y contundencia, combinando ataques rápidos y eficaces. En el futuro, si continúan las agresiones, habrá nuevos ataques aún más decisivos. Jerusalén, Israel. Israel promete responder a cada ataque hutí tras el que atacó la capital yemení Sana el domingo. Al mismo tiempo, Israel se preparó para su gran ofensiva en la ciudad de Gaza con la esperanza de liberar a los rehenes y acabar con Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron objetivos militares hutíes tras el lanzamiento de un misil balístico el viernes que hizo sonar las sirenas en muchas partes de Israel. Los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo una base militar donde se encuentra el Palacio Presidencial de Yemen, junto con 2 centrales eléctricas y un depósito de combustible. Fuentes yemeníes afirman que 6 personas murieron. A quien nos ataque lo atacamos. A quien planee atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región está aprendiendo del poder y la determinación de Israel. El ataque se produjo en respuesta a un misil balístico lanzado por los hutíes el viernes que contenía una ojiva de bomba de racimo, la cual transporta múltiples bombas pequeñas que se dispersan sobre un área más amplia, lo que dificulta la defensa y aumenta el peligro para los civiles. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró: "Seguimos imponiendo un bloqueo aéreo y naval y atacando objetivos de infraestructura que se utilizan para promover el terrorismo hutí. Por cada misil que lancen contra Israel, los hutíes pagarán con creces". Katz fue aún más lejos, comparando la respuesta de Israel con las plagas en Egipto, como se describe en el libro de Éxodo. Hoy trajimos una plaga de oscuridad sobre los hutíes, y más tarde también habrá una plaga de muerte de los primogénitos. Anteriormente, Katz había advertido que las puertas del infierno pronto se abrirían sobre asesinos y violadores de Hamás en Gaza hasta que acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme. Las familias de los rehenes y otras personas presionan al gobierno de Netanyahu para que llegue a un acuerdo y recupere a sus seres queridos. Sin embargo, durante el fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, comenzaron a bombardear las afueras del este y norte de la ciudad de Gaza a medida que el ejército aumentaba su presencia en el norte de Gaza. Decenas de miles de reservistas están llamados a filas para presentarse al servicio el 2 de septiembre. Hamás sigue impulsando la narrativa de la hambruna israelí en Gaza, a pesar de que toneladas de alimentos están entrando en Gaza y están siendo distribuidos por la Fundación Humanitaria de Gaza y otras organizaciones internacionales. En una de las últimas fotos de un niño hambriento, el Daily Mirror británico publicó un titular en portada exigiendo a Israel "Detengan el hambre de los niños de Gaza", con una foto de Karim Muammer de 3 años, quien afirmaba estar hospitalizado con desnutrición severa. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, presentaron su historial médico que muestra que padece el síndrome de Fanconi-Bickel con síndrome de grave retraso en el desarrollo
y ausencia de aumento de peso. David Bedin, del Centro de Investigación de Políticas para el Cercano Oriente, afirma que hay desnutrición y sufrimiento en Gaza, pero que no es causado por Israel y que existe desde hace décadas. Bedin declaró: "Esta es una táctica árabe, utilizada por la UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Hamás y la Autoridad Palestina". Agregó: "Hemos visto una táctica utilizada con mucho éxito, que es la autoinflicción de heridas, mostrarse sufriendo, pero están sufriendo tratando de crear situaciones de desnutrición, de mala atención médica". Hoy Israel enfrenta un desafío en dos frentes: Yemen y Gaza. Después del lanzamiento de un misil balístico con ojiva de racimo por parte de los hutíes, Israel respondió con fuerza. Un ataque aéreo preciso golpeó objetivos estratégicos en Sana, centrales eléctricas, depósitos de combustible y hasta una base militar cercana al Palacio Presidencial. El mensaje del primer ministro Benjamín Netanyahu fue directo y firme: "A quien nos ataque, lo atacamos. A quien planee atacarnos, lo atacamos". El ministro de Defensa Israel Katz fue más allá, advirtiendo que cada misil que salga de Yemen tendrá un alto precio. Incluso comparó la respuesta israelí con las plagas de Egipto, subrayando que esta es solo una muestra de lo que puede venir si continúan las agresiones. Pero mientras Yemen arde, el frente en Gaza sigue encendido. Este lunes, Israel intensificó sus bombardeos en el norte y este de la franja, mientras decenas de miles de reservistas se preparan para una ofensiva terrestre. El objetivo: liberar a los rehenes, destruir las capacidades de Hamás y devolver la seguridad a Israel. Las familias de los secuestrados presionan, los líderes deciden y el ejército avanza. En medio del combate, se libra otra guerra, la de la desinformación. Hamás insiste en denunciar hambrunas, mientras Israel asegura que toneladas de ayuda humanitaria siguen entrando cada día. Un ejemplo reciente lo muestra todo. Un niño presentado por la prensa internacional como víctima de desnutrición resultó padecer un raro síndrome genético, según el historial médico presentado por la CFDI. Para Israel, esto es prueba de que muchos titulares buscan desacreditarlo antes de contar la verdad. La realidad es que el conflicto no es solo militar, es estratégico, mediático y político. Israel enfrenta enemigos que actúan dentro y fuera de sus fronteras. Yemen, Gaza, Irán, la desinformación. Cada paso será observado y cada decisión pasará en la historia. Las próximas semanas serán decisivas. Nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.